grabando, estamos grabando. Estaba comentándole a Álvaro que, de acuerdo con las noticias más recientes, hoy es lunes, Costa Rica va a pasar al libro Guinness de los récords con otros récords, tiene algunos, me imagino. Este es que será el país del mundo con más embajadores nonatos. Si sigue así, uno que ni siquiera había ejercido. No han esperado el estaba designado. Sí, y el otro que apenas tenía 3 días de haber sido aceptado en el país. Ni siquiera había llegado. No había presentado todavía sus credenciales. Pero ya habían dado el agremán. Sí, claro. Es un abortillo político, un abortillo diplomático. Pero es muy dado a veces entre los embajadores. La Cancillería tiene un correo electrónico, ¿verdad? Y obviamente los embajadores tienen sus propios correos. Pero es muy dable que entre los embajadores haya una circulación de ideas, ¿verdad? Y en algunas ocasiones opinan sobre asuntos de política interna y de partidos políticos y en procesos electorales con mucha vehemencia, ¿verdad? Solo que nunca se han metido con personajes de manera tan directa como se han metido ahora. Pero para que... Vamos a ver, en mi tiempo no había un email común y corriente, no habría sido problema. Es que creo que estaba eso en mi tiempo era por correo. Que se pone para que lo vea la gente. Acuérdate que yo, por ejemplo, no me meto en ninguna de esas redes sociales, de ninguna. Yo tampoco. El que se quiera comunicar conmigo, que se comunique por email. Pero claro, yo tengo presente eso, porque he visto cada cosa que ponen políticos. Yo conozco, hay un político, el del que yo me río, porque cada vez que estoy con una de mis hijas y está en Facebook, le pido que me metan, y dice tantas estupideces. Estaba en el gobierno anterior, ¿verdad? Entonces, y ahora siguió en la palestra, y solo sandeces escriben en su Facebook. Es una cosa increíble. Bueno, ¿verdad? pero es que hay un montón de gente que mandan unas caras. Claro, pero ese... Puta, pero perdonen. Horroroso. Es como un dirigente político importante, actual, que acostumbraba cuando no era... Cuando su importancia estaba un poco en la sombra, todavía mandar por email cosas de esas que mandan, a veces interesantes, otras despicable, como dicen en la abuela. Y entonces resulta... ¿Cómo? Despicable. Que resulta que alguna vez le llamaron la atención porque era un poco porno. Pero, después de esa llamada de atención, alguien dejó esa vena y siguió con sus cosas. Un día de estos, ahora cuando está a la luz pública él y todo, a mí me llega y le llegó ahí. Ahí venía un montón de gente más. Una página neonazi. Y yo, ¿cómo se le ocurre? No se dio cuenta. Obviamente, ¿verdad? En su locura vio alguna cosilla ahí. Si alguien sigue la red y busca hace 2 años, hubiera creído que vos eras neonazi, porque me mandaste el discurso de Hitler, ¿te acordás? Bueno, claro. ¿Y firmaste? De Himmler. No, Hitler. Es Hitler, la carta que le mandó a Roosevelt. No, el que yo te mandé a vos. El discurso frente al... Fue el de Himmler en Polonia, cuando convocó a todo el mundo para decirle, no se hagan ilusiones, la guerra nos está yendo mal, pero si quisieran pasar al enemigo, sepan que lo que le hemos hecho al pueblo hebreo, no nos lo van a perdonar, así que sigan peleando hasta el final. Esa es la síntesis. Eso es como... pero vos me mandaste, ahí lo tengo. Sí. Esa frase, de verdad. Sí, un día eso lo volví a encontrar. Esa frase es como la que acaba de pronunciar Kerry en Estados Unidos. Dice, sí, estamos en lucha de clases. ¿Quién dice que no? Pero la estamos ganando, digo. Que es un término, digamos, muy poco usual en la terminología política de los Estados Unidos. Ahora que decís eso, tratándose de un gobierno que se jaló las mechas, Obama tiene mechas, sí, se las puede jalar. Cuando lo de... Le cuesta un poquillo. Lo de Charlie Hebdo. Claro, yo siempre he creído que Obama es un hipócrita muy, muy bien entrenado. Pero señores... Un hipócrita muy bien entrenado. Viene ahora un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos
y pone la cadena RT, que es una cadena de televisión rusa muy buena, muy buena. Desde luego que uno sabe que no es CNN y que lo que dice CNN es distinto a lo que dicen ellos, y hay que estarle expulgando la cosa. Dice que es equivalente a Al Qaeda. ¿Cómo un gobierno que dice eso? ¿Quién dijo eso? Un funcionario del gobierno de Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Le están defendiendo la libertad de expresión o están simplemente posando para el selfie? Es esa cosa tan extraña. Hay los japoneses que están indignados porque les cortaron la cabeza a un periodista japonés, ¿no? Al segundo. El primero. No, ya el segundo. Cabeza. Porque estaban haciendo listas para ver quiénes iban a pelear. Y hay una cola de japonesillos que son buenos. Y a pelear contra la del califato. El califato. De ahí. Sí, qué interesante, ¿verdad? Van a tener que volver a los kamikazes. A los ¿cómo es? Kamikazes. A los kamikazes, sí, es que ¿cómo se llama? A los kamikazes contra el califato. No, la verdad es que también uno se Porque cuando uno ve esas películas y uno sabe de esos japoneses que se dejaban ir con todo y avión, no solo es la parte del valor de autoinmolarse de esa forma, sino la capacidad destructiva, es decir, porque al final iban cargados de bombas, pero no solo eso, era destruir un avión, que tiene su costo. Sí, claro, pero iba a destruir un destroyer o porque si hubiera miles de aviones y miles de aviadores, a la larga eso vale, pero un aviador también cuesta formarlo, como para que se estén lanzando como misiles de esa manera. Dicen que el secreto está en tenían su uniforme y una cosa que se ponían claro. aquí, era místico el asunto. Pero dicen, es una broma, pero dicen que tirarse contra un barco y tirarse contra un edificio no hay mucha diferencia. Pues sí, claro. Pues sí. Sí, tenés razón. Es lo mismo. Que dice que en son de broma, supongo, dice que no había tal mística, es que les ponían al avión a suficiente gasolina solo para que no se devolviera. A la vuelta no sea no, porque se ve donde se juramentan y con sus cositas arqueitas, eran kamikazes, sí, ellos se educaban para como eso. decía un dramaturgo austriaco de entreguerras, la nacionalidad conduce a la humanidad a la bestialidad. El nacionalismo insufla sentimientos que son bestiales, la mayor parte del tiempo. Trascienden, digamos, la pasión. Sí, claro. Son más que ultrapasionales. ¿Qué metida de pata se podía haber manejado si hubiera tenido un poquito de talento, el talento de Chávez, esto de Maduro con los expresidentes? Se echó encima, se imaginó que como eran no iba, pero el presidente de Colombia le dio todo su apoyo al expresidente, la presidenta de Chile le dio todo su apoyo al expresidente, solo el de México no ha dicho nada. ¿De qué estás hablando? Los que fueron a visitar un día domingo a Rodríguez, el que está, Rodríguez es... A Leopoldo, sí, que está preso. López. Y lo que era amigo de ellos y lo fueron a visitar. Y él los insultó y dijo que eran unos... ¿Cómo fue que hasta intentaron hacer una visita en la cárcel y no les permitieron? Así es. Pero yo sigo diciendo, yo me sentiré más así. Pero yo me sentiré indignado cuando le permitan ir a los familiares a visitar a los presos que Obama tiene en Guantánamo. Esa es mi declaración de principios. ¿Cómo? No, ya entendí. No, sí, por eso. Entonces, coste, no es que me guste, eso no me parece bien. Pero hay una hipocresía en los medios, porque siguen tan tranquilos, ahí sigue el ultraje a la justicia que significa eso de Guantánamo. Lo están soltando, tengo entendido. Lo están soltando, pero no lo sueltan. ¿Y cuántos se han suicidado ahí? No sé. Bueno, y es que... no sé. Están soltando algunos presos de los cuales tienen más de 5 años de haber sido torturados y estar torturados, y los han soltado porque al final encontraron que no eran culpables de nada. Sí, eso y entonces los soltaron. Sí.
y no los devolvieron a sus países, sino que los tiraron para Uruguay. Ah, bueno, sí, ese Uruguay grupo los recibió, Uruguay, sí. Entonces, pero en el caso de Guantánamo, el problema es que ese es un territorio de Estados Unidos que opera con una ilegalidad absoluta en Total, materia de no, derechos humanos, violando las No, leyes, no, violando eso los es derechos, hace rato. torturando. Desarrollaron un manual de torturas especial para Hubo hasta ser una película aplicables americana ahí. sobre eso, sobre lo que estaban haciendo ahí. No me acuerdo qué actores, pero esa vaina de Guantánamo empezó con Eisenhower. ¿Con? Con Eisenhower. Ah, yo no, No, eso de la cárcel. No, la base no. No. La región de Guantánamo es Ah, no, con eso la era- enmienda Platt, No, no, desde yo- 1903. Ajá. 1903, ¿no? Y ahí se desarrolló eso como un territorio norteamericano. Sí, sí. En algún momento se justificó eso por el abastecimiento del carbón para los barcos de aquella época, ¿verdad? Y después eso permaneció como No, una no, base eso es militar. indefendible. Eso Pero cabe duda. que Solo no. Montaner dijo una vez que como nunca había estado bajo la jurisdicción de la República de Cuba, Cuba no tenía derecho a reclamarla. Vale. Hay en eso. el problema es que sí estuvo bajo la jurisdicción, tanto así que Sí, sí, se no. establece en la enmienda Platt que cede. Claro, claro que estuvo. Era territorio cubano. Y ahí Pero sigue siendo Usurpado, territorio cubano. es parte de la isla. Claro, a no ser que lo arranquen como un iceberg y Por cierto, No, sí, hay que reconocer que en la historia ha habido este cosas planeta está en este momento imperialistas de veras, Tan imperialistas, áspero, ¿eh? porque eso es, que digno fue del imperio. simultáneo con el canal de Panamá, fue eso. Sí. Fue Bueno, la pues misma fíjate época. que en el canal de Panamá había una cierta aquiescencia hasta un momento determinado en que los panameños empezaron a oponerse No, porque- y entonces Carter abrió la Panamá posibilidad. tenía 6 fronteras. Tenía los 2 mares, Colombia y Costa Rica, y la zona del en la canal. zona del canal. Sí, y sí. por- En el año 64, los estudiantes de Panamá se levantaron heroicamente a poner la bandera en las mallas Sí, yo me acuerdo de eso. que dividían la zona del canal. Ahí hubo un montón de muertos. Y ese es un día que se sigue celebrando en enero del año, en enero de cada año. Supongo que por haber habido muertos lo siguen conmemorando, porque Sí, sí, así es. Sí, sí, los mártires de enero No, pero- del 64. pues, estaba viendo yo Ahora- Uno de mis primeros artículos que yo escribí en la prensa de la U, fue sobre eso, sobre el 9 de enero. sí, es que todo ha sido tan Y salvaje. es curioso cuando... Y aun cuando Carter devuelve la zona del canal, la devuelve en el 78, ¿verdad? El acto formal en que está de acuerdo en devolverlo, pero lo hace efectivo a partir del 1 de enero del año 2000. Del 2000. Y es que Hasta Así el fue, 31 ¿no? de diciembre del 2000 llegaron. hubo un fenómeno muy interesante Sí, sí, claro. en la zona del canal. Se fueron y es que desagregando poco a poco los 16 norteamericanos bases. que vivían ahí era por generaciones, ya se autocalificaban Soniers. Sí, sí. Ellos eran, no eran norteamericanos ni panameños, eran hubo- Soniers. hubo un candidato- Y fue una tragedia para muchos. Yo conocí una señora que, puchica, todavía llora cuando se acuerda porque sus abuelos y sus padres y ellas era su territorio, muy pequeño, pero era. Y ahí Bueno, se les ahí. acabó la patria. Sí, se 16 Pues eso, bases militares. eso me parece menos dramático que el caso de Adam Schaff, ¿verdad? Que en su El vida filósofo. había sido 5 nacionalidades distintas. Sin ¿Quién? haberse- Schaff, Uno de los grandes filósofos el filósofo polaco. polacos. Ah, ya. Oye, te estaba viendo una cosa muy interesante, una tontera. ¿Vos sabés cuántas ciudades hay en Europa que tienen el nombre de León? Pero no por Napoleón Pacheco. No. Napoleón. León. No. Leiden, Lovaina, Londres, Lyon, León, Lemberg en alemán, pero se llama Lvov en polaco y Lviv en ucraniano. Pero en español se llama Leópolis.
La ciudad de León. La ciudad de Leópolis. Claro. Pero es interesante, los romanos como que tienen una fijación con porque por todo ha sido por culpa de los romanos, ¿verdad? Los italianos no le dicen Lemberg, le dicen la polis. Pero no, lo estaba viendo porque a raíz de la estupidez de ese ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, hace unos días cuando se conmemoraron los 70 años de la liberación de Auschwitz, que salió con la historia de que no había sido el Ejército Rojo el que había liberado Auschwitz. Al mismo tiempo que estaban celebrando que el Ejército Rojo lo había liberado. No, pero claro que fue. Si no, por supuesto que sí. No, pero además hay una nota que le mandaron periodistas polacos a este ministro que es lo más divertido del mundo, porque le dicen, bueno, señor ministro, tome en cuenta que el Ejército Rojo no usaba uniforme rojo. Claro que el Mar Negro tampoco es negro. No es negro, pero de noche sí se ve negro. Y probablemente el Ejército Rojo usaba banderas rojas. ¿Quién dijo ese disparate? Eso se lo decían unos periodistas al ministro para que no fuera imbécil. Porque, entonces, claro, mientras tanto la comunidad judía estaba en Moscú, reunida con Putin, conmemorando. Es tan idiota, fíjate que unos datos que vi ahí dice que el 56% de las fuerzas que liberaron Polonia eran rusas, el 16% ucranianas, el 8% georgianas, y así, según las nacionalidades. En el ejército soviético no diferenciaban por nacionalidades. Se integraba y más o menos quedaba con la misma composición etnográfica. Lo que pasa es que... Pero además iban cobijados por la bandera soviética. Sí, claro. Y el Ejército Rojo era como el símbolo de toda esa unidad de pueblos, porque en la época del socialismo soviético había un concepto supranacional. Sí, claro. La Unión Soviética se constituía por 116 Pero es una mezquindad muy grande de venir a que venga este polaco estúpido, y es polaco, descendiente de eslavo. Lo que pasa es que probablemente, digamos, yo no estoy justificando eso, porque obviamente yo rescato mucho ese valor del Ejército Rojo en Europa, pero en Polonia había un antirrusismo y antisovietismo histórico. Sí. El antirruso porque, digamos, antes de la Revolución Rusa, los polacos habían sido dominados por el zar. Claro. Sí, y después, digamos, bajo la influencia soviética, también tuvieron su peso en las espaldas. Entonces había, digamos, un sentimiento muy ruso y antisoviético, ¿verdad? Y en la parte soviética, la parte antirrusa de esa parte, porque corresponde también a la parte europea. No solo, es que el aspecto de Polonia, había un porcentaje muy grande de judíos, y me imagino que no se olvidaron de los pogroms de Stalin, ¿verdad? Es decir, que fue tremendo esas persecuciones a los judíos y las masacres que hizo, ¿verdad? También es cierto. Digo yo, lo que pasa es que fueron más opacadas y más ocultas en el tiempo. Pues claro. Pero nunca en la proporción en que mataron judíos los ucranianos por sus propias manos, ¿verdad? Acordate de las revelaciones de Little. Los ucranianos, los nazis ucranianos, hicieron unas masacres que ni siquiera se las encargaron los nazis, ¿verdad? Los judíos. En Polonia mismo, aquel testimonio que dio aquel señor que era costarricense ya, ¿cómo se llamó? Wasserman. Sí. Dicen, perdón, ¿te puedo interrumpir nada más un paréntesis? No, sí. Humorístico. Humorístico. Que había un médico que era Wasserman y otro médico que era Neverman. Ambos eran ginecólogos. Entonces decían que cuando iba a ser niña, entonces era Neverman el que la atendía. Y cuando iba a ser varón, entonces era Wasserman el que la atendía. Wasserman y Neverman. Perdonen la interrupción, pero es que me acordé. Dice la torre de control ¿Qué dice la torre? Es indispensable aterrizar. ¿Cómo todavía no nos han marcado la luz verde?
El mar es negro solo de Ya. noche. Y vamos a acuatizar en el Mar Negro. Es como un cuento que había un médico que cuando le hacían una consulta de embarazos, ¿verdad? Entonces llegaba la muchacha o la señora, le decía, ¿qué va a tener? Entonces le decía, bueno, ya, cuando no habían exámenes que podían Sí, precisar. sí, claro. Y según mi experiencia va a ser un niño, pero apuntaba a niña. Sí, nunca fallaba. Yo la vi a usted tan entusiasmada aquí. Si se fallaba la cosa y le llegaban a reclamar, le decían, no, mire, yo anoté aquí niña. Eso sí está bueno. Sí, claro.